intentar contarles si podemos cumplir. Entiendo que todos ya lo conocen, este es el reglamento 1115 del año 2023 de la Unión Europea, que tuvo mucha discusión, es una aprobación, es un reglamento de Unión Europea que no es una exigencia país-país. Esto es una exigencia de la Unión Europea para sus importadores y abarca distintos tipos de productos, entre los cuales está carne vacuna, carne bovina y subproductos de carne bovina. El reglamento se publicó en junio del 2023 y va a entrar o va a comenzar a aplicarse a partir del 31 de diciembre del 2025, a fin de este año. Para dar respuesta desde Argentina, lo que se conformó es la plataforma BISEC. La plataforma BISEC es Visión Sectorial del Gran Chaco. Fue creada ya por el año 2019 para dar respuestas a la cadena sojera, y la cadena de ganados y carnes se asoció, se vinculó a partir del año 2023. ¿Cómo está conformada esta plataforma? Con todos los actores de la cadena de ganados y carnes. Entre ellos están las entidades, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria, las cámaras de empresariales de la industria, ahí está el consorcio ABC, Fifra Única, tenemos también consignatarios, transportistas, feedlot y todos los eslabones de la cadena para poder dar respuesta a este requerimiento. Voy a profundizar un poquito también en algunos mitos asociados a BISEC que es importante que queden claros. Primero, que BISEC no utilizará información confidencial de productores, ganaderos y frigoríficos. Esto es muy importante. Vamos a trabajar con información pública. Los datos que se necesitan corresponden a localización geográfica y trazabilidad, esencialmente. También se agrega legalidad, pero estos son las principales variables que se van a manejar. BISEC Carne no requiere información de AFIP, porque la información que vamos a manejar es la información que dispone SENASA y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esto también es muy importante de aclarar. La participación de productores ganaderos y frigoríficos en la plataforma no es obligatoria, es voluntaria. Y por último, y no menor, los establecimientos ganaderos y los frigoríficos tampoco no deben certificar libre deforestación. Esto es una pregunta que se reitera desde el año 2023, donde hay una creencia de que los establecimientos ganaderos deben estar certificados para libre deforestación. No es así, para esta plataforma no se necesita, y para exportar carne a la Unión Europea no se necesita. Si lo quieren hacer, puede sumar puntos, pero no es un requerimiento obligatorio. Y por último, BISEC Carne no certifica. La plataforma BISEC lo que hace es recopilar información, analizarla y ponerla a disposición de los exportadores, y a través de los exportadores darle todo a los importadores, que son los que realmente van a tener que dar explicaciones a la Unión Europea y son los que van a estar auditados. Para dejarlo bien claro, son los importadores los que van a ser auditados y van a tener que presentar toda la información que se requiere para garantizar libre deforestación. Y si hay una sanción, la sanción va a ser sobre los importadores. ¿Está bien? Este no es un requerimiento de la Unión Europea para Argentina, sino es de la Unión Europea para sus importadores. Disculpen que lo repita, pero se reiteran las preguntas a lo largo del tiempo. Objetivos de BISEC Carnes: recopilar información pública sobre trazabilidad, que la tenemos, ahora vamos a ver algún detalle. Realizar el análisis de imágenes satelitales. Esto es las imágenes satelitales, bueno, ahora lo vamos a ver con detenimiento, pero es la imagen satelital de los establecimientos ganaderos. Recopilar documentación sobre legalidad, eso se está trabajando con la Secretaría de Agricultura. Consolidar la información recopilada. Estimular la realización de trabajos científicos, vamos a ver un ejemplo en esta presentación. Acompañar a empresas exportadoras de carne y subproductos vacunos producidos en la Argentina. Digo subproductos vacunos, por ejemplo, cueros, que tienen actualmente una gran presión sobre este tema. Y otorgar garantías a los importadores de Unión Europea. Insisto,
responsables directos de los productos que ingresan a la Unión Europea son los importadores. Y quienes deben dar esas garantías de producto libre de deforestación son los exportadores, porque es el producto el que tiene que estar libre de deforestación. ¿Está bien? ¿Y qué le van a pedir? Según el reglamento, los importadores van a tener que cumplir con un sistema de debida diligencia. Recopilar información sobre el producto a introducir en la Unión Europea, está en el artículo 9 del reglamento, donde está el producto, cantidad de producto, país de producción y coordenadas de geolocalización. Segundo, realizar una evaluación de riesgos del sistema de diligencia debida. Esto no es la clasificación de riesgo país, es la evaluación de riesgo de ese importador, y el importador lo va a tener que hacer sobre el exportador. Tercero, adoptar medidas de mitigación en caso que se detecte riesgo de incumplimiento mayor que insignificante en la evaluación que hace el importador sobre ese producto. ¿Qué oportunidades tenemos en nuestra cadena de valor? Primero, que tenemos el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, el RENSPA. Esta es una herramienta muy interesante que va a dar respuesta a la problemática que tenemos que afrontar. Tenemos todos los bovinos identificados de forma individual y asociados a los establecimientos ganaderos de cría, recría y engorde. Esto es un valor agregado. Trazabilidad del ganado por tropa con movimiento de hacienda sistematizado. Y ahí tenemos el sistema del SENASA, al cual vamos a recurrir, que es el SIGSA. Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal. Después tenemos el SIGICA, es un sistema asociado a los frigoríficos. El Sistema de Gestión de Certificados, SIGSER. O sea, todo esto, tenemos la cadena toda por sistema de la cual podemos obtener información. Y los establecimientos ganaderos y plantas de faena autorizadas para exportar a la Unión Europea, que ya cumplen con todos los requisitos que plantea Europa. Por último, y acá yo ya termino, tenemos que el año pasado se conformó por resolución 50 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el directorio de la Secretaría, que es que a plataformas como BISEC les permite acceder o facilitar el acceso a la información. Esto fue muy valioso, una herramienta muy valiosa, que la verdad nos viene muy bien para poder cumplir con lo que dije anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer, verán que hay mucha gente en la mesa, somos todos participantes de BISEC en representación de distintas instituciones, y hay equipo técnico que también los invitamos para que les cuenten. Lo que hicimos para poder dar respuesta a esto es el desarrollo de un software de trazabilidad que pueda tomar toda la información de los sistemas del SENASA, de los productores, y poder demostrar que el producto que se exporta a la Unión Europea está libre de deforestación. Entonces, en ese contexto, le voy a pasar la palabra, ¿dónde me quedo? Damián, que es de RI2K, es la desarrolladora con la que estamos trabajando, para que nos comente brevemente cuál es el desarrollo o la metodología de trabajo que estamos utilizando. Bien, buenísimo. Decime y te voy pasando, Damián. Sí. ¿O tenés para pasar? ¿Con este? No, digo la presentación. No, no, yo te voy a pasar, por favor. Bien. La idea que se planteó, digamos, para este sistema es generar una especie de sistema de integración, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estar estamos desarrollando algo que integra la información que tiene SENASA, la información que provee Geosimple de las imágenes satelitales, y con eso arma un esquema de trazabilidad o la información de trazabilidad de las caravanas en los campos, en función de esta deforestación, y vamos a terminar dando un estado de esa caravana. Digamos, el objetivo fue generar algo que sea muy simple para el productor, tiene que ser muy sencillo, con requerimientos muy simples. Entonces, lo que pensamos es una herramienta que lo único que requiere es algo que el productor ya está acostumbrado a hacer, que es obtener un token en SIGSA. Nosotros vamos a obtener ese token de SIGSA, lo vamos a copiar en nuestro sistema, y una vez que esté copiado en nuestro sistema,
la cadena, digamos, va a poder verificar si un conjunto de caravanas, a través de un DTE o a través de la lista de caravanas, está en condiciones de ser exportada en función del el análisis de deforestación. Así que lo único que tiene que hacer el productor, si querés, Gerardo, es entrar a SICSA, seguimos con el otro, ir a gestión y obtener el token, uno más. Cuando obtiene el token, andar al siguiente, por favor. Lo único que tiene que hacer es seleccionar en SICSA, que esto igual ya es algo que vienen haciendo, los servicios a los que van a adherir, a los que se van a adherir con ese token, y una vez que se tiene eso, se copia y pasar al siguiente y se pega en nuestro sistema. Entonces, es pegar el token que se obtiene de SICSA en el sistema de Vicet Carne, y con eso nosotros ya podemos conectar los dos sistemas, el sistema Vicet Carne y SICSA, que es el sistema de SENASA, para obtener información de los movimientos. La verdad que, digamos, es un paso en SICSA, un paso en nuestro sistema, y con eso ya podemos obtener trazabilidad. ¿Sí? Entonces, esa es un poco el objetivo, digamos, algo que sea muy simple para el productor, que lo único que se requiera es algo que ya sabe hacer, que es obtener el token de SICSA, y después entendemos que con una consulta a través del número de DTE o un listado de caravanas, la aplicación les va a dar cuál es el estado de esas caravanas frente al concepto de deforestación. Perfecto, Damián, muchas gracias. Al final hacemos una ronda de preguntas y la presentación está disponible. Ahora pasamos a lo que tiene que ver con lo que mencioné anteriormente, que eran trabajos de investigación, el acompañamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y el análisis de imágenes. Para eso, en la primera parte vamos a tener a Adrián Bifaretti, que nos va a contar los avances y el trabajo que hizo el Instituto en esta materia. Bueno, buenos días. En primer lugar, resaltar un poco cuál ha sido la visión del IPCBA desde que arranca la problemática o la oportunidad de la normativa 1115. En el Instituto se ve como una oportunidad. Y en parte tiene que ver con lo que les estoy mostrando, ¿no? Y es un dato que hemos mostrado siempre, lo hemos mostrado en Bruselas. Argentina es uno de los 5 países con mayor superficie en pastizales naturales, ¿sí? Eso está comprobado científicamente, justamente, y tiene una de las ganaderías más sostenibles a nivel mundial. Entonces, esto hay que plantearlo más allá de los retos como una enorme oportunidad para Argentina, ¿sí? Desde que comienza a aparecer en escena la normativa, el Instituto ha estado en contacto con las autoridades de la Unión Europea, ha estado en contacto con importadores. Ahí tenemos alguna visita que hemos hecho con los importadores europeos cuando se fue a presentar justamente la estrategia argentina en Bruselas, y el objetivo es ese, es seguir siendo un proveedor confiable para los europeos. Los europeos saben cómo es nuestro sistema de producción y queremos seguir siendo un proveedor confiable, y por eso todos los esfuerzos que se están haciendo para tratar de demostrar esto, ¿no? Hoy no hace falta decir que tenemos el mejor bife de chorizo, sino que además cumple altos estándares ambientales como los que están requiriendo desde la Unión Europea. Mucho se ha hablado hasta aquí en la presentación de lo que es el procedimiento o el camino para cumplir con la diligencia debida, y hay muchos productores que todavía no tienen en claro que hay dos cuestiones en juego acá hasta este proceso, digamos, hasta esta instancia del proceso. Una tiene que ver con el análisis de riesgo, y que ustedes lo habrán escuchado sobre todo en los últimos días, porque claro, la Unión Europea clasifica, o está contemplado dentro de la normativa, que clasifique a los países en distintos niveles de riesgo, ¿sí? Bajo, estándar y alto. ¿Y cuál es la implicancia de ese nivel de riesgo, el que se termine asignando a los países? Que va a haber distintos niveles de controles en frontera, en aduana. Entonces, un riesgo bajo va a tener un 1% de controles, un riesgo estándar un 3% de controles y un riesgo alto un 9% de controles, ¿sí? Esa es la implicancia práctica de cuando
cuando hablamos de análisis de riesgo, que bueno, para que estén en conocimiento, la Unión Europea hizo una primera clasificación de riesgo que todo hace llevar a la conclusión de que ha tenido un tinte político muy importante y muy poco sustento técnico o científico, y que ahora justamente están empezando a ver si van a modificar o a reclasificar a los países, ¿no? La noticia que les muestro ahí tiene que ver con ese punto. Lo otro es ver cómo mencionaban acá Gerardo, cómo se cumple con esa diligencia de vida, qué es lo que se está pensando y es lo que se empezó a explicar acá. Simplemente recordar que el año pasado ya empezamos a mostrar con una primera exportación de carne libre de deforestación que tenemos una base a nivel de procedimientos y de sistemas bastante sólidas como para poder dar respuesta a lo que está exigiendo la Unión Europea. Yendo específicamente al tema de análisis de riesgo, quizás acá es donde el Instituto ha tomado, y bastante a tiempo, el generar una iniciativa propia a nivel país, que en realidad, tengo entendido que no lo han hecho otros países, o sea, es una iniciativa que fue bien nuestra como para decir, bueno, vamos a tener un análisis de riesgo propio con una fuerte solidez científica. Fíjense, esto se ha hecho de manera conjunta con el CONICET, con especialistas de primer nivel. Y les voy a resumir muy sencillamente de qué se trata, pero en principio este análisis de riesgo parte de la concepción de bosque de la propia normativa 1115, que es distinta, y acá hago la aclaración, a lo que se entiende por bosque en nuestra ley de bosque, ¿sí? Cuando uno empieza a analizar las superficies, las alturas de los árboles, las alturas del dosel o la cobertura de la copa de los árboles, estamos hablando de distintos parámetros. Nosotros tomamos para hacer ese análisis de riesgo la definición de bosque de la Unión Europea. No sé si se alcanza a ver las zonas que están en verde, en la parte de arriba del mapa, justamente son las que definen las áreas de bosque según los criterios de la Unión Europea. Adelante. Ese es el primer punto. Segundo punto que toma en cuenta este estudio de análisis de riesgo es, bueno, otras fuentes de información, la plataforma MapBio, mapas de uso de suelo de nuestro país, de ambiente, de INTA. Bueno, esto también forma parte de la primera etapa del estudio como insumos para empezar a identificar cuáles son las tasas de deforestación que se han ido dando en Argentina y cómo se ha ido produciendo un proceso de cambio de uso del suelo en nuestro país. Adelante. Se hace un análisis entre el año 2015 y 2020, justamente de cómo ha sido ese ritmo de deforestación y cuáles son las variables, todas las variables que se tienen en cuenta que pueden haber incidido en ese proceso de deforestación, expansión de frontera agropecuaria, etcétera. Dentro de esas variables, que serían las que aparecen en el medio de ese gráfico, hay cuestiones que tienen que ver con mercados, con aspectos de infraestructura, de logística, cuestiones agroecológicas, y en función de eso se fueron identificando procesos de cambio de uso de suelo, ¿sí? Por ejemplo, qué es lo que pasó de una situación de bosque a pastura o de bosque a cultivo. Se han ido identificando todos esos cambios de uso del suelo. Adelante. ¿Qué se hizo después? Y esto acá resalto también toda la participación de distintas entidades en el IPCBA, porque esto surge, como les decía, un proyecto del IPCBA. Convocamos a la Comisión de Investigación y a la Comisión de Evaluación de Proyectos, donde está integrada por varios distintas representantes de la cadena. Hicimos un taller y se validó en ese taller cuáles habían sido las razones que habían o favorecido o habían atenuado
procesos de crecimientos de producción ganadera en distintas regiones del país, y se fueron priorizando de alguna manera todos esos factores que yo les decía que habían incidido en este proceso, con un ida y vuelta a través de un taller y planteando plazos de propuestas de aportes y de sugerencias de los distintos integrantes de la cadena. Se validan esas narrativas que dan forma también a otro paso de este proceso para llegar finalmente a la modelización de riesgo. Adelante. Y con todos estos insumos y este proceso que le vengo contando, se llega finalmente a la instancia de modelar. Esto hay que modelarlo. En función de lo que pasa en ese periodo 2015-2020, se trata de modelar y de tratar de estimar qué susceptibilidad de deforestación puede haber después del 2020 hacia adelante. Y se hace o se trabajan con 3 metodologías en paralelo, ¿sí? Una es puramente estadística, un proceso de análisis estadístico, que es lo que ustedes tienen ahí a la derecha de todo, como dentro de las 3 opciones, y las otras 2 opciones son con algoritmos, ¿sí? Con técnicas de aprendizaje automático, con árboles de decisión, que en realidad las dos estrategias de algoritmos tienen que ver con que si esos árboles de decisión se manejan en forma paralela o si se manejan en forma secuencial, ¿sí? Pero lo interesante de estas 3, sin entrar en tecnicismos, lo interesante de estas 3 metodologías es que dieron un valor de susceptibilidades de riesgo muy parecido. El problema hubiera estado si usando una u otra ese valor de probabilidad de riesgo hubiera sido distinto. Por suerte acá la consistencia del trabajo demuestra que bajo los 3 métodos hay un valor muy similar de probabilidades de deforestación, y ahora les paso a mostrar un poco cuál ha sido el resultado final de esta historia. A grandes rasgos, a muy grandes rasgos, diríamos casi un 90% de nuestro país tiene riesgo nulo. Es la zona gris que ustedes ven en el mapa. Nunca hubo ahí bosque natural, y por eso es que el riesgo es directamente nulo, ¿sí? Ahora, si pasamos a las áreas en donde sí hay bosques, según el criterio de Unión Europea, ustedes tienen ahí en color verde, amarillo y rojo, cuáles son distintos niveles de riesgo de deforestación. Ahora, la herramienta quedó abierta para fijar en función de distintos umbrales, ¿sí? Quedó abierta para jugar con esos niveles de riesgo. Entonces, lo que ustedes ven en el gráfico de barras de la izquierda está, lo pongo como ejemplo, ¿no? Está hecho con una fijación de umbrales en este sentido. Hasta un 33% de probabilidad de deforestación se considera riesgo bajo. Entre un 33 y un 66% de probabilidad se considera un riesgo medio, y por encima del 66% se considera un riesgo alto. Con esos parámetros de fijaciones de riesgo, da que en la zona, digamos, más caliente, por decirlo así, de Argentina, el riesgo alto de deforestación termina siendo menor a 1%, ¿sí? Para que tengan una idea de lo que significa este trabajo. Adelante. Me corro del análisis de riesgo, que aparte les hago el comentario. Este análisis de riesgo fue puesto a consideración de las autoridades y del gobierno en el marco de una mesa de trabajo interinstitucional que se viene haciendo también con el sector de soja. Y bueno, fue de alguna manera elevado también a la Unión Europea para el proceso de clasificación. Lo que no tenemos en claro si lo llegaron a tener en cuenta los europeos o no. Me parece que no por lo que decía al principio. Me corro del análisis de riesgo y el último slide que tengo es... Sí, es para decirles que actualmente, y más allá del análisis de riesgo, el Instituto también está colaborando con el proceso de diligencia debida, porque ha de alguna manera financiado toda la plataforma para el análisis de las imágenes satelitales y poder dar respuesta a la primera geolocalización, que es el inicio de la cadena esta de trazabilidad para garantizar carne libre de deforestación. Muy sintéticamente,
básicamente este es el aporte que está haciendo el IPCBA y bueno, y a futuro seguramente se va a involucrar también con las acciones de capacitación. Muchos productores están preguntando, y bueno, cómo manejamos la capacitación, cómo le damos a conocer a la gente estas cuestiones y seguramente ahí vamos a poder también colaborar con el resto de la cadena para que haya más claridad en el tema. Yo paro acá y después quedaría a disposición de preguntas, ¿sí? Bueno, en esta línea ahora continuamos con Santiago Verón, que es profesional de la consultora desarrolladora y análisis de imágenes Geosimple. Él nos va a contar cuáles son las herramientas técnicas que se van a usar o que vamos a utilizar para demostrar la libre deforestación en los establecimientos ganaderos. Santiago. Gracias, Gerardo. Buen día a todos. En las próximas 3 diapos voy a contar de manera muy esquemática el análisis de las imágenes satelitales. Esto involucra el uso de alguna terminología que en cualquier cosa, si no se entiende, voy a estar encantado de responderla o aclararlo más adelante. Entonces, esta primera diapositiva muestra los componentes de este análisis que vamos a realizar. Nosotros vamos a utilizar información de 7 satélites, 5 de los cuales tienen radiómetros ópticos y 2 tienen antenas de radar. Son de la Agencia Espacial Europea y del Servicio de Geología de los Estados Unidos. Esa es la parte de donde vamos a obtener las imágenes satelitales. Después vamos a aplicar algoritmos, distintos tipos de algoritmos de aprendizaje automático, de clasificación supervisada, clasificación no supervisada y análisis de series de tiempo para generar la información que permita describir la ocurrencia o no de eventos de deforestación y de degradación de bosques. En la siguiente diapo cuento con un poco más de detalle el flujo de trabajo de nuestro sistema. La unidad de análisis es el polígono cargado en los RENSPA. Nosotros vamos a analizar todos los píxeles de bosque dentro del polígono que marque los límites de la unidad productiva cargada en el registro. Entonces, a esos límites los superponemos con el mapa que generamos a diciembre de 2020, que es el mapa de referencia que mostró Adrián recientemente, y lo que tomamos de ahí, nuestro grupo de análisis, son los píxeles que eran bosque en diciembre del 2020. A ese conjunto de píxeles los vamos a caracterizar con una cantidad de variables que generamos a partir de las imágenes satelitales, lo que se llama la generación de un espacio de atributos. Cada uno de esos píxeles tiene asociado 100 valores, aproximadamente son 6 índices a una temporalidad mensual, donde caracterizan cada uno de esos píxeles. A ese conjunto de datos le vamos a aplicar una serie de metodologías para generar evidencia, esto que contaba, sobre la ocurrencia o no de degradación y deforestación. Entonces, específicamente vamos a analizar, a hacer una detección de cambios con una metodología publicada, estandarizada, con un algoritmo complejo que se llama el CCDC. Vamos a también utilizar una clasificación con árboles aleatorios, random forest o máquina de soporte de vectores, y también vamos a hacer un agrupamiento no supervisado con un K-means, que son metodologías de aprendizaje automático estandarizadas. Y esto lo vamos a realizar sobre la información provista por los sensores ópticos, los 5 satélites ópticos y los 2 por separado, los 2 satélites de radar. Todo eso lo que vamos a generar es, vamos a analizar la convergencia de evidencias, es decir, cómo distintas líneas de análisis independientes generan una conclusión coincidente con respecto a la ocurrencia o no de la degradación y deforestación. Con eso se vuelca en un informe, en un formato que puede ser ingestado por el sistema que contó Damián. Y entonces, lo que me queda en la siguiente diapo es comentarles brevemente cómo tenemos pensada la implementación de esto. Esto básicamente tiene 3 instancias, nosotros anticipamos 3 instancias. La primera,
que es la corrida en batch, o sea, el lote de todos los RENSPA lo vamos a hacer asincrónico, lo corremos nosotros, generamos los resultados, eso se ingesta en el sistema y posterior a esa instancia donde están todos analizados, los RENSPA cargados, va a haber una instancia de revisión. Esa instancia es una instancia que, en mi opinión, es muy valiosa, donde hay interacción con los productores, donde hay intercambio de información de manera transparente y donde hay aprendizaje. Sobre todo hay aprendizaje de cuestiones que quizás permiten mejorar a todo el sistema y la última instancia es una corrida que se puede hacer ad hoc cuando aparecen nuevos RENSPA en cualquier momento del año. Quiero volver, para ir terminando, sobre esa instancia de revisión. Por un lado es lo que comenté, eso va a fortalecer todo el sistema, lo va a hacer más verificable, objetivo y transparente, pero también yo anticipo que muchos de los problemas que vamos a tener que abordar en la revisión están asociados a los límites de los RENSPA. Esos polígonos, lo que pudimos ver, tienen muchos errores y sería frustrante terminar analizando la deforestación del vecino y no la del productor, porque esos polígonos están mal dibujados. Entonces, me cuesta exagerar la importancia de la revisión de los polígonos, cómo están cargados. Encontramos casos de polígonos cargados en el océano o que son más grandes que provincias argentinas. Entonces, eso me parece que, si querés, en la última, es muy importante este reempadronamiento de los RENSPA. Así que yo termino mi presentación acá y cualquier pregunta, encantado. Bien, gracias, Santiago. Ahora lo que vamos a hacer es darle la palabra a varios participantes que representan a entidades que conforman BISEC. Vamos a empezar con Andrés Costamaña de Sociedad Rural Argentina para que nos dé un poco la visión, cómo ellos están viendo el tema y el desarrollo de las actividades en el marco de BISEC. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la 137 exposición de Sociedad Rural Argentina, que es su casa. Así que hoy ustedes me están prestando su casa para esta conferencia. Así que muchas gracias por el interés y por estar hoy acá. Gracias a todo el trabajo. Lo que estamos mostrando, Gerardo, son 2 años de trabajo de todos los integrantes de la cadena, con reuniones que fueron llevando y avanzando en la construcción de la confianza. Eso fue lo primero. Lo segundo, en el desafío, lo podemos hacer o no. Lo tercero, tenemos los bienes públicos, el RENSPA, el SIGSA y todos los sistemas que ya teníamos. Y ahora viene la etapa de ponernos a trabajar en llevarlo a cabo, de llevarlo adelante. Por lo que entendemos, puede haber... Hola. Hola. Por lo que entendemos hay una discusión. Cuando inició esto, desde algunos lugares se pensó que este era un tema político y que la política y las negociaciones internacionales iban a resolverlo. Y este siempre fue un tema comercial, nunca fue político, siempre fue una demanda desde el punto de vista comercial. Más allá de la intencionalidad política de la Unión Europea de imponer una forma de hacer las cosas, siempre fue un tema comercial y por eso desde Sociedad Rural Argentina, junto con las otras entidades, con INAGRA y Federación Agraria, nos pusimos a disposición para trabajar desde el sector productivo. Ahora viene la etapa de que los productores le hagan la vida más simple al Señor y podamos tener los RENSPA consolidados con los polígonos adecuados y que funcione la nueva carga del SENASA y que no se le bloqueen los RENSPA a los productores y no puedan sacar DT, ¿sí? Que eso va a ser la tarea de los próximos meses. Y después sumar a otros actores, ahí los consignatarios que están acompañándonos, que son parte del sistema, van a tener que tener acceso a la información para caracterizar la tropa Unión Europea, sí o no,
en los remates, los orígenes, bueno, viene todo el trabajo ahora en la cancha. Esto era la previa de la cancha, ahora hay que ir a la cancha a jugar el partido y tenemos pocos meses para hacerlo, así que estamos para ayudar, para colaborar y viene la etapa esa, de capacitar a los productores y llevar adelante los pequeños pasos que van a ser grandes pasos. Y después sepan que va a haber, no los vamos a dejar solos, siempre tenemos salvavidas, ¿no? Va a haber la mesa de ayuda y la mesa de ayuda va a estar para estar atendiendo todas las consultas y preguntas. A partir de octubre y noviembre ya va a estar consolidada la mesa de ayuda, cosa que los novillos de noviembre son la exportación de enero. 1 de enero 2026 esto arranca, así que en noviembre los productores de la Unión Europea tienen que estar con todo listo. Así que básicamente es eso, vamos a ayudar desde el lado productivo, ya se van a armar las capacitaciones y vamos a estar informando a todos cómo llevar adelante esa actualización del RESPA, cómo cargar el polígono y que el polígono sea el correcto. Y después cómo se puede accesar esa información, los diferentes eslabones de la cadena, tanto los industriales, como los transportistas, como los consignatarios o como los productores que le tienen que comprar tener otro productor y que quieren saber si ese productor está de alta o de baja cuando le compran un ternero que luego va a ir a la Unión Europea. Así que bienvenidos a todos y gracias. Gracias, Andrés. Pasamos ahora a conocer la visión de la Cámara Argentina de Feedlot. Cambio de lugar un rato. Sí. Ahí está. Fernando Gracias. Torni. Gracias, Gerardo. Bienvenidos. Gracias por haberme invitado a participar acá. Un poco en función de lo que decía Andrés recién, contarles brevemente la visión como institución. Cuando esto empezó a tomar ruedo, quisimos de alguna manera salirnos de la discusión política, ¿no? O de la discusión de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con una normativa de la Unión Europea, de si esto es una nueva barrera para la arancelaria o realmente la Unión Europea son los paladines del cuidado del ambiente en el planeta. Y entendemos que como una institución que representa productores vamos a tener que darle respuesta a esos productores cuando nos empiecen a preguntar y cuando la industria frigorífica empiece a preguntarnos a nosotros si los animales que estamos proveyendo cumplen con la normativa de libre deforestación o si los animales que nosotros tenemos que comprar a través de los consignatarios, esa invernada cumple con esa condición y tenemos que encontrar las herramientas para dar respuesta. En eso apareció justamente esta plataforma que había tenido su comienzo con soja y que bueno, que por el trabajo interinstitucional fue tomando y cobrando este desafío que lo tomó y fue dando respuesta. Tenemos todavía muchas cuestiones que todavía tenemos que encontrar la forma para resolver. Creemos que el camino tiene que ver con trabajar de forma interinstitucional para abordar estos temas y tomando algo que decía Adrián, el Instituto tomó esto como una oportunidad, ¿no? Un desafío y una oportunidad. Creo que esto tiene que ver con que todos entendemos que los mercados externos para la ganadería argentina son fundamentales, más allá de tener un consumo interno muy sólido y que podrá tener, si Dios quiere, alguna mejora en función de recuperación de poder adquisitivo de la gente. Si pensamos en un crecimiento genuino de la ganadería, pensamos en los mercados externos. Y por más que creamos que la Unión Europea es hoy un mercado importante y que quizás en un futuro lo sea con menos fuerza por el crecimiento de otros mercados, no deja de ser un mercado que fija la cancha o marca la cancha con respecto a las normativas y que otros estados copian de alguna manera. Entonces, independientemente de si estamos de acuerdo o no, preparémonos porque más allá de los requerimientos de Unión Europea vamos a tener otros requerimientos. Y claramente es importante justamente la participación de los productores de forma activa, actualizando los polígonos. Creo que es importante que todas las instituciones comuniquen de forma clara a los productores una vez que tengamos manuales de procedimiento, una vez que tengamos definidas cómo se camina sobre la plataforma, para poder
hacer esto de forma más simple y más sencilla y menos costosa para todos. Además, creo que cuando empiece la demanda de los importadores hacia la industria frigorífica, si el sistema está sólido, si el sistema está funcionando de manera sencilla, esas exigencias no van a escalar, ¿no? Vamos a poder dar respuesta de forma pronta y de alguna manera no van a tener dudas sobre lo que estamos mostrando. Entonces es importante tener todo el sistema bien adecuado para poder dar respuesta clara al momento del arranque de la normativa, y tengamos en cuenta que animales que hoy se están recriando van a entrar ya dentro del 1 de enero de 2026 a tener que cumplir con esta normativa. Gracias. Gracias, Fernando. Ahora le pasamos la palabra a Fernando Herrera. Bueno, buen día a todos. Yo soy Fernando Herrera, presidente de APEA, Asociación de Productores y Exportadores Argentinos. Somos grupos de productores que exportamos carne y, por lo tanto, muy involucrados en este tema de las exigencias de la Unión Europea. Como soy el último, voy a decir cosas muy originales que nadie dijo antes, así que voy a aprovechar estos 5 minutos para compartir algunas reflexiones. Lo primero fue que en cuanto salió esta noticia del nuevo reglamento, la preocupación nuestra fue hablar con los productores para ver qué reacción tenían o qué posición tenían, y fue muy llamativa la postura cerrada y en contra sobre este nuevo sistema, y basada más que nada, creo yo, en la desinformación, porque se habló yo escuché a una persona hablar que se estaba atentando contra la soberanía argentina, que venían por nosotros, por nuestros recursos, que primero era esto y después vamos a saber con qué vienen, y que además nos iban a obligar a certificar y que la certificación iba a ser carísima y con eso nos sacaban de la cancha porque no querían carne argentina. Y bueno, y montones de cosas que la verdad generaron mucho miedo. A partir de esto, ¿no?, de la desinformación, que es parte, y esto sería más largo para reflexionarlo, de las posverdades que se dan en la actualidad, donde por suerte se ha democratizado la información, pero cada uno dice lo que quiere. Y en ese que cada uno dice lo que quiere, hay otros cada uno que repiten porque le gusta lo que leyeron, lo que tuitearon, lo que escucharon, y entonces se arma una pelota donde se instalan, como se llaman, posverdades, que no tienen mucho que ver con la verdad, sino que son construcciones que se hacen. Y que la verdad nos hacen perder mucho tiempo, porque creo que los debates, que son bienvenidos y que está bueno hacerlos, deberían ser más que nada en base a conocimiento del tema. Por eso lo primero que hicimos fue leer muchas veces el reglamento. Al principio no lo entendíamos bien, después la tercera... ¿Cómo? En un momento ni ellos lo entendían. Claro, es como toda cosa, hay que traducirlo, leerlo, y no lo entendíamos muy bien a dónde iba. Pero bueno, me parece que es el trabajo que hay que hacer para, cuando uno tiene la oportunidad de opinar, hacerlo a partir de haberlo leído, entendido, debatido, participado con otras instituciones, y entonces tener una opinión formada. Que por supuesto puede ser que muchos no estén de acuerdo, pero cuando uno tiene una opinión formada la puede defender con buenos argumentos. Y entonces, lo que vemos nosotros, para poner en contexto, es que es una más de las tantas regulaciones y exigencias que tenemos cuando somos exportadores de un producto, y en este caso exportadores de carne. O sea, no es la primera, y de hecho se me viene a la cabeza cuando uno exporta carne a Israel, que es un mercado muy importante para Argentina. Israel nos dice: yo quiero este tipo de cortes, esta calidad, esta especificación del tamaño, pero además nos dicen: tiene que estar con una certificación racial que la tenemos que hacer de esta forma, y no hay forma, o sea, no hay forma de no cumplirla. Y lo mismo con la certificación halal, y lo mismo todos los días enfrentamos pedidos de nuestros clientes, no solo de Europa, sino de distintos países, que nos dicen lo que quieren, cómo lo quieren. Y si uno quiere vender, tiene que aceptarlo. Eso de que la carne argentina es la mejor del mundo y por lo tanto no hay que hacer nada, sino que nos van a venir a comprar y no hay que promocionarla. Y el IPCB en eso tiene un gran papel, y aprovecho ya que tengo el micrófono y digo: ahora se habla de lo mal que está el IPCBA y que hay que cerrarlo. Y bueno, la pregunta es: ¿cómo vamos a hacer para vender carne si no la promocionamos? Pero bueno, eso es un paréntesis que lo cierro rápido para no salirnos del tema. Pero tenemos un montón de cuestiones que todos los días las recibimos y las cumplimos. Y todos los países que quieren
jugar en primera, las cumplen y las desarrollan. Entonces, no podemos ser la excepción de decir, lo digo muy desprolijo, somos sustentables, no deforestamos, que no nos pidan nada. Así no vamos a vender 1 kilo de carne. Así que me parece que el mensaje que podemos dejar es, tampoco es tan complicado en este caso, porque se ha encontrado una solución técnica donde el productor, subiendo su respa y cargando bien el polígono, ya tomándose el trabajo de poner bien las coordenadas, en principio no tiene que hacer más nada, es gratis, así que tampoco se puede poner el argumento de que esto me va a costar o esto me lleva mucho trabajo, se hace una vez. Entonces, la verdad no encuentro demasiadas razones para no hacerlo. Y finalmente, algo que recién se me vino a la cabeza, todos vivimos en medio de regulaciones que se van imponiendo. Acá al lado está la Embajada de Estados Unidos y estoy seguro que muchos de nosotros hicimos la fila alguna vez para sacar la visa, ¿no? Y podemos decir, ¿por qué me piden visa para entrar a un país? Y puede no gustarnos. Y también podemos decir que el gobierno genere una negociación para que nos saquen las visas. Y ojalá que lo hagan. Pero mientras tanto, mientras esté vigente la reglamentación, todos vamos y sacamos la visa. Salvo que digamos, no quiero viajar a Estados Unidos y por lo tanto me quedo en mi casa. Bueno, eso es posible y es factible. Entonces sería lo mismo que decir, como no quiero cumplir con el reglamento de forestación, no exporto más carne a la Unión Europea, que también es una decisión posible. Pero hay que analizarlo así, sin contaminarlo de argumentos que no son reales y que lo único que hacen es confundir a la gente. Así que para cerrar este espacio, agradecer a toda la atención, la presencia, y ojalá que esto se pueda implementar bien y que pase a ser una anécdota y no se transforme en un gran problema para Argentina. Gracias. Una de cierre y hacemos la ronda de preguntas. Sí, no, yo quería agregar que gracias a Luca Magnano, presidente de Corinaro, que nos está acompañando, la gente de FIFRA, ABC, estamos todos acá. Falta una sola de la nuestra, bueno, ya vendrá cuando empiece a ver que hay que vender y seguir vendiendo. Gracias Andrés. No, para terminar, es simplemente compartir la hoja de ruta que tenemos desde el año 2023. Allá por el 2023 se conformó el BISEC Carne, participó con la participación de la cadena y se hizo un análisis de las necesidades externas, se trabajó en la evaluación de riesgo que comentó Adrián. Ya en 2024 hicimos 2 pruebas piloto, una que fue a Alemania, la otra que fue a Inglaterra, donde pudimos desafiar un poco el desarrollo que veníamos haciendo. Presentamos los avances en la Unión Europea, particularmente en Bruselas. Tuvimos reuniones con autoridades de la Unión Europea en Argentina y en la Unión Europea y tuvimos reunión con importadores. Y en 2025 estamos trabajando en la finalización del sistema informático que comentó Damián. Estamos trabajando con Geosimple en la actualización del análisis de imágenes. Vamos a publicar el protocolo que seguimos trabajando y afinando el contenido. Tenemos previstas reuniones con autoridades con la Unión Europea y con importadores. Para mencionar un ejemplo, el viernes de esta semana que viene vamos a tener una reunión por primera vez con una autoridad de aplicación de Alemania, donde vamos a hablar ya directamente de temas técnicos, evacuar dudas, poder ver bien qué es lo que necesitan desde el punto de vista técnico, si es suficiente lo que nosotros les podemos dar, en qué podemos mejorar. Bueno, tenemos esta reunión, esta primera reunión en la que va a participar Argentina, autoridades de Argentina, importadores, exportadores y es muy valioso destaco esto, la autoridad de control de Alemania. Después esperamos que si nos va bien poder hacerlo con otros países, pero Alemania es emblemático en la exportación de carne a la Unión Europea. Y después, por supuesto, intercambios con toda la cadena, la comunidad de interesados. Vamos a organizar, a empezar a dictar a partir del mes de agosto, probablemente en la segunda quincena, capacitaciones que van a estar basadas en la experiencia de BISEC Soja. Ya hay un camino desandado y nosotros tenemos que adecuarlo a la cadena cárnica. Y vamos a tener una mesa de ayuda, que creo que la mencionó Andrés. Esto también estamos trabajando, que haya una mesa de ayuda donde los productores puedan elevar consultas. Si tienen un error en la carga del polígono, cómo corregirlo, si es posible hacer un reanálisis. Bueno, la idea de BISEC es que no quede ningún productor afuera. Aclaro también que un productor esté en una zona donde haya monte nativo no quiere decir que no sea apto.
no es que queda fuera de la cancha. Si no hay deforestación y eso se puede demostrar, no hay ningún problema en que ese producto vaya a la Unión Europea. Y por último, vamos a hacer difusión de actividades, va a ser esto muy intenso a partir del mes que viene, y probablemente nos vean recorriendo distintos lugares del país asociados con ganadería. Bueno, con esto ya damos por cerrada la ronda de presentación y abrimos la oportunidad para quienes tengan preguntas, y espero que podamos responder. Yo creo que sí. Libre deforestación para... Dale el micrófono, Luca. Ahí. Sí, una consulta. ¿Queda abierta para, sobre todo los primeros meses, ante un hallazgo, que se pueda hacer un descargo? Y lo digo desde el punto de vista de la industria exportadora a la que pertenezco, que hace años estamos haciendo esto con Campo del Tesoro, con la provisión de carne para McDonald's, y no tenemos ningún tipo de respuesta. Nos bajan campos que realmente son insólitos y no tenemos con quién hablar. ¿Cómo andas, José? Es una muy buena pregunta. Esta plataforma es distinto a lo que hace a ese requerimiento privado que vos mencionás. La definición de bosque en principio es distinta. Nosotros nos ceñimos rigurosamente a la definición de FAO y de Unión Europea. La diferencia que tiene Arcos Dorados es que te toma el último establecimiento. Nosotros tenemos que tomar, para dar cumplimiento a esta regulación europea, toda la vida del animal, desde que es caravaneado por primera vez hasta que es faenado. Y acá la idea es que tanto los frigoríficos como los distintos eslabones de la cadena, productores, feedlot, consignatarios, puedan acceder a la plataforma y puedan verificar si el producto, los animales, en el caso tuyo de frigorífico, que están comprando, provienen de establecimientos ganaderos libres de deforestación. No solamente del último, sino que puedas acceder a la información de toda la cadena. Es la fecha de cuál no se puede deforestar. Bueno, eso está bien, me decía Fernando. No sé si respondí, José. ¿Cómo es que quede la puerta abierta al diálogo? Sí, a ver, José, el sistema y el protocolo prevé que si a vos te pusieron de baja, va a haber dos, campo de alta y campo de baja, vos tengas 30 días para traer tu situación, para que revise Geosimple, se revise la imagen y vea si eso coincide o no coincide con el diagnóstico. Entonces, eso recién lo dijo Gerardo medio rápido al pasar. Hay una instancia intermedia cuando vos te dan de baja, que definiremos por protocolo si son 30 o 60 días, que va a tener el productor para venir a decir cuál es la situación, ¿sí? Y que se haga una revisión después sobre ese polígono en particular y ver si hubo un error de la barrida, porque lo explicaban recién, puede ser que no estemos coincidiendo los píxeles con los polígonos y estamos mirando mal la imagen. O sea, eso sí va a haber una instancia en este protocolo de entre 30 y 60 días para las oposiciones a aquel campo que esté de baja. Clarito. Me decía Fernando hacer una aclaración, dejar bien en claro que la deforestación es de 2020 en adelante. Eso, diciembre de 2020 en adelante. Ahora me voy a meter en otro pántano. Sí. Acacia negra para todos los bonaerenses y demás no entra. No entra. Las invasoras no entran. Si yo roleé en el 2000 y ahora se me vino Renoval, también no está afuera porque fue en el 2000. Esto es 2020 para adelante, por más que hoy haya un Renoval. O sea, todas esas cosas las van viendo en el diagnóstico de las imágenes. O sea, que todas esas preguntas que se hacen en los Olmos, en el Río Cuarto, Achire y demás, no están ahí adentro del análisis. ¿Estamos? Digo, porque esas son las cosas que hacen ruido. Se mira la zona que marcó Adrián, que esa es la zona del 13% de la Argentina, donde solamente el 3% de ese 13% puede tener algún tema de análisis. Y de eso el 1% es la que está en alto riesgo de algún tema. Menos de 2 millones de hectáreas, mostró el número de Adrián recién. O sea que Argentina lo que tiene en riesgo sobre 278 millones de hectáreas serían 2.100.000 hectáreas. ¿Sí? Por eso siempre dijimos que somos no de bajo riesgo, de riesgo nulo.
porque los números de la estadística lo muestran. Pero digo, sáquense lo que necesitamos es que los productores tengan el polígono correcto. Y a partir de ahí todo va a ser más simple. Estamos todavía abiertos a preguntas, comentarios. Sí. Yo voy a hacer una pregunta de un niño, pero bueno, me parece que es importante. Espérate que te llegue el micrófono con... pero... Bueno, ahí. Dije que voy a hacer una pregunta de un niño. Provincia de Buenos Aires, en esta fiscalización, no, en esta revisión de cada propiedad, de cada renfa, para ver si hubo deforestación, ¿está incluida? Sí, claro. Bien, mi pregunta es, la provincia de Buenos Aires tiene como bioma el pastizal. Quiere decir que acá nunca del año 2020 en adelante, pero para atrás tampoco, hemos tenido bosques nativos. Al contrario, siempre hemos tenido que forestar. El que va al campo y ve algún montecito, eso no es natural. Entonces, no me cierra. Cualquier productor diría, ¿y qué van a ver de deforestación? ¿Se entiende? Lo que vemos acá en el mapa, nada. Nada. ¿Está claro? Pero hay que revisarlo al RENPE igual para decir que no tiene riesgo, que nunca hubo bosque y tiene que estar todos los años auditado. Claro. Porque eso es lo que pide la normativa, pero está en esa área gris, acá arriba. Digamos que es más verdaderamente por los requerimientos de la Unión Europea, porque Correcto, nosotros, correctamente. nadie nos tiene que decir, pero si acá nunca hubo un bosque. De todas maneras hay que demostrarlo, es lo que pide Unión Europea, tenemos todas las herramientas para poder hacerlo, darle tranquilidad y por eso muchas veces pensamos que toda esta movida termina siendo una oportunidad para nosotros, para Argentina. Bueno, gracias. ¿Vos querías, Fernando, decir algo? No, que además, más allá de esa situación particular, en ese establecimiento, en la provincia de Buenos Aires, puede estar engordándose un animal que proviene de otra zona con algún otro tipo de riesgo. Tengan en cuenta que la soja y la harina de soja de la alimentación del novillo tiene que estar libre de deforestación también. O sea que no vamos solo sobre el novillo, sino también sobre los insumos que se usen. Tienen que estar libres de deforestación. Y después vamos a tener que ayudar a los cueros también a que sean libres de deforestación. Pero digamos, la auditoría es igual independientemente de dónde esté el establecimiento. Si está en Tierra de Fuego, se audita igual.